Reconocernos y reconocerlos a ellos, esos innumerables militantes anónimos cuyas historias de lucha personal y colectiva se dirimieron en esta tierra, y que han sido escasamente, digámoslo así con vergüenza, escasamente recogidos por la historiografía nacional. Por lo tanto, es un deber ineludible de la memoria local y de la memoria colectiva por sus aportes, no solamente a la historia de Paysandú, sino a la historia nacional y de la región. Reconstruir entonces la parte de ese pasado heroico es un imperativo. La huelga general de 15 días de los trabajadores sindicalizados fue la respuesta, fue la resistencia de los obreros, de los estudiantes y del pueblo en general contra el autoritarismo y la pérdida gradual de la democracia, que tiene su punto culminante en el golpe de Estado perpetrado por Juan María Bordaberry, entonces presidente constitucional, devenido a partir de ese día en dictador. Vamos a recordar, vamos a escuchar testimonios de los protagonistas de la huelga general, que ya pasaron casi 50 años de eso. ¿Y por qué digo que me parece importante? Porque es una perspectiva nueva de la historia que hunde sus raíces en el siglo pasado. Para situarnos específicamente en el golpe de Estado del 73, que da origen a la huelga general, es necesario, remontarnos un tiempo atrás a las violentas décadas del 60 y del 70, y tener en cuenta que a partir de la década del 40 las Fuerzas Armadas ya toman un protagonismo. Entonces llegamos al 64, cuando hay golpe de Estado en Brasil, y a partir entre el 64 y el 90 los golpes de Estado en la región del Cono Sur se suceden, y ahí tenemos a Bolivia, Paraguay, Brasil, que ya nombré, Argentina, Uruguay, Chile también, que en ese contexto de lucha, de enfrentamiento, tenemos a los trabajadores organizados, perseguidos, que son el motor, ¿verdad?, de la lucha, y en esos años de enfrentamientos tenemos que decir que hay movimientos de derecha como la JUP, como el Comando Casa Tupamaros. O tímidamente algún profesor habló en las aulas sobre el tema. Entonces este tipo de actividades, este tipo de instancias es súper importantísimo. Donde funcionaba el batallón de infantería número 8. Bajo la actuación de las fuerzas conjuntas, es decir, policía y militares, el batallón se convierte en un lugar de detención, de interrogatorios y torturas de hombres y mujeres que van siendo detenidos. Pero sí, fue algo que me tocó vivir con apenas 13 años. Una mañana llegan a mi casa y sobre el mediodía tocan timbre. Ya habíamos pasado por un allanamiento, entonces cuando yo veo todo un montón de horas,
yo sin saber nada. Entonces, en un momento, él encapuchado en el patio, horas, no sé cuánto. Yo lo único que escuchaba. Y bueno, en esa incertidumbre estuve ahí, no sé. Durante la huelga, en determinado momento, la dictadura nos llaman ahí del cuartel, el comandante Mario Meirelle, nos llama que quería dialogar con la CNT. Fuimos con el plenario, y después incluso nos llama, van sindicato por sindicato, nos están llamando, y ahí recuerdo que Meirelle, en determinado momento, el comandante del cuartel, Mario Meirelle, saca de un libro de un cajón la Constitución de la República, la pone arriba de la mesa, y entonces dice que había que el golpe de Estado era justamente porque la Constitución, en fin, dijo una serie de bobadas ahí, y entonces dice, bueno, si respetamos esto, dice, el país se funde, así que por lo tanto esto queda dentro del cajón, dice. Y entonces dice, pero nosotros queremos ejercer la democracia con ustedes, que ustedes hagan un plebiscito sobre la huelga general, a ver si la gente sigue de acuerdo. Cuando dijo eso, nosotros dijimos que no teníamos ningún inconveniente en hacer un plebiscito. Le dije yo personalmente, no tenemos ningún inconveniente en hacer un plebiscito, pero que usted comprométase a hacer un plebiscito también con el pueblo uruguayo si está de acuerdo con la huelga general. Dice, ¿esa es su opinión? Sí, esa es mi opinión. Bueno, metió la mano abajo del escritorio y apareció la Chancha Faría con otro, y me agarraron del forro y me llevaron para adentro, y ahí estuvimos 2 días, prácticamente 2 días, y 1 día y medio estuvimos con los compañeros que habíamos participado en Cana. Y bueno, nos metieron de plantón ahí de sentón, mejor dicho, bueno, nos pusieron unos bancos en el medio del patio ahí, y bueno, y allá de noche, después de la cena, que cenaron y todo, entonces nos llevaron a dormir al comedor, me acuerdo, nos tiraron al suelo del comedor, y a la compañera Delia Giraldi la sacaron y la llevaron para una comisaría, creo, ahí, diciéndole una serie de disparates cuando la llevaban, ¿no? Bueno, yo lo que tengo que aportar con respecto a recuerdos de la huelga general desatada inmediatamente ocurrido el golpe de Estado, no es nada ni valoroso, ni épico, ni mucho menos. Puede pasar como una anécdota de lo que ocurrió en aquel momento. Por esa época, 1973, yo estaba trabajando junto con los demás compañeros, obviamente, en lo que antiguamente era el Banco Mercantil del Río de la Plata, propiedad de los peiranos, y cerrado en el año 1971, en abril del 71. Desde ahí en adelante, hasta aproximadamente 1980, estuvo intervenido por el Banco República, o sea que en el 73 era una dependencia del Banco República. Nosotros fuimos al lugar de trabajo a la hora 13, que era el horario que teníamos en esa época, y con la decisión de hacer un paro de brazos caídos, digamos, ya que estaba en rigor el golpe de Estado. Por ser un banco del Estado, un banco oficial precisamente, fuimos desalojados por el ejército, nos cargaron en camiones y en una vieja ambulancia que había, muy alta, muy particular, que no debe existir más, debe ser pieza de museo, y así nos llevaron al cuartel, que en esa época tenía entrada en la esquina de Setembrino Pereda e Ituzaingó. Nos pusieron en el patio, en fila, nos requisaron los documentos de todos, nos tuvieron ahí de plantón un buen rato, hasta que después por allá empezaron a llamar de a poco para unas oficinas que daban los ventanales daban sobre calle 33 Orientales.
Bueno, cuando me tocó a mí, yo voy para allá, había ahí un militar, no sé de qué rango era ni quién era la persona esa. Y entonces me dice, bueno, lo llamamos para interrogarlo si usted mañana va a trabajar. No voy a trabajar, le contesté. ¿Pero y por qué? Y bueno, yo pertenezco a un sindicato, el sindicato bancario AEBU, que ya tenía dispuesto desde hace muchísimo tiempo que en caso de golpe de Estado se iniciara una huelga general, así que no voy a ir a trabajar. Ah, no va a ir a trabajar, su sindicato. Le aviso, por si no está enterado, me contestó, que su sindicato no existe más, acaba de ser disuelto por la fuerza conjunta, o no sé cómo fue que me dijo en ese momento. No existe más, así que ¿para qué le va a hacer caso? Me mira, me dice, ¿va a trabajar? ¿Sí o no? No. Bueno, pase para allá. Me hizo pasar a una pieza donde había otro grupo de compañeros que habían sido convocados antes que yo. Pero faltaban otros que no estaban ahí, yo no los veía, que también habían sido llamados antes que yo, y ahí me empecé a preocupar. ¿Y estos que faltan, dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? Bueno, después de ciertas horas, a cierto tiempo, de vuelta para el patio, ya éramos muchísimos menos de los que ingresamos cuando nos sacaron del banco, y yo no sabía lo que pasaba. Por allá de noche sacaron unos bancos largos, los pusieron en el patio, nos hicieron sentar, y en determinado momento, en la madrugada, sinceramente no me acuerdo qué hora era, me convocan nuevamente, pero no para ir a declarar al mismo lugar, sino a la comandancia. En ese momento era el teniente coronel Meireles el que estaba en el despacho. Bueno, me hace la misma pregunta, ¿usted mañana va a trabajar, sí o no? Bueno, digo, yo ya le contesté que no voy a trabajar. Ah, bueno, dice, porque el motivo que usted expresa no existe, su sindicato no existe. Además, sus dirigentes me firmaron, acaban de firmarme los papeles, donde dicen que sí, que mañana van a ir a trabajar. Bueno, me dejó sorprendido, ¿no? Entonces me dice, ¿no me cree? No, le digo yo. Entonces abre un cajón, empieza a sacar papeles y reconozco la firma de compañeros, de 3 compañeros de distintos bancos, pero yo les conocía la firma y efectivamente era la firma de ellos. Me dejó perplejo. Sinceramente no sabía por dónde agarrar ante una evidencia tan grande. Dice, ¿se da cuenta? Y bueno, no sé, dice, por ahí me dice, ¿va a firmar o no? Bueno, digo, si ellos firmaron, yo también firmo. Y agarré y firmé. Seguimos conversando un rato más, y acá viene la parte anecdótica, digamos. En la conversación yo le digo, sí, si esto sigue así, en este país no se va a poder vivir más, me tendré que ir con mi familia. Entonces él se para, pone la mano arriba del escritorio, que tenía un vidrio, y debajo del vidrio había 2 papeles. Y entonces me mira, usted se va a ir. Mire, si esto que está acá no se cumple, y son los comunicados 4 y 7, se va usted y me voy yo. Repito, es una anécdota, pasó el tiempo, no me fui yo y tampoco se fue él, incluso ascendió después a general, tengo entendido. Bueno, lo cierto es que después de firmar me abrieron la puerta y salí para la calle y me fui a mi casa. Al otro día vuelvo al banco y estaban los compañeros que habían firmado antes que yo. Me dicen, no, Pancho, empezó la huelga. Firmamos para que nos largaran nada más. Vámonos. Y nos fuimos y empezó la huelga y recién volvimos al trabajo cuando vino la orden, después de los 15 días, de terminar con la huelga general. Por detrás de mi voz, escucha, otra voz canta. Estamos en el puerto de la ciudad de Paysandú, antes de los puentes sobre el río Negro,
Este fue el último puerto de ultramar para la zona norte del país. Entonces se construyeron 3 enormes galpones de acopio sobre el muelle, que ya no están. En 1972, el Batallón de Infantería número 8 se vio desbordado de detenidos. Llegamos a ser más de 100 compañeros y compañeras. Fue esa la razón por la que las fuerzas conjuntas buscaron un lugar de depósito de prisioneros. Ese lugar lo cedió la Administración Nacional de Puertos, destinando uno de los galpones. Los galpones estaban entonces vacíos. Las fuerzas conjuntas tomaron el último de ellos y, utilizando costaneros, los dividieron en pequeños espacios que oficiaron de celdas. No tenían techo. Fue un depósito de gente en tránsito a las cárceles. El de Paysandú fue un puerto con cárcel. Funcionó desde agosto de 1972 a marzo de 1973. El predio que lo rodeaba fue tapado y se construyeron casetas de vigilancia. Solamente quedó una pequeña luz entre los portones metálicos y la pared sin cubrir. Por allí, y aplicando el ojo, pude ver las puestas de sol en nuestro río. Un ojo que en esa abertura uno veía este maravilloso río. Y por primera vez vi en ese momento una puesta de sol en este río, de la cual tampoco me olvido. Bueno, ahí estuvimos unos meses. Nos agarró ahí la epidemia de meningitis, que no sé si recuerdan los más veteranos, los más jovencitos no, seguramente Paysandú estuvo cercada. Todo alrededor del galpón y a buena altura construyeron una pasarela desde donde día y noche se vigilaba a los y las prisioneras. También construyeron un baño mixto. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Y su muerte, al día de hoy, continúa impune. Por eso le pedimos a Pedro Ruiz que nos hable un poco más. Es una historia muy grande, porque me llevaban como Jesucristo, me colgaban y me echaban agua y tenía sed, y bueno, me moría de sed, y me desnudaron como Jesucristo, estaba desnudo. Y ahí me bajaron y me arrastraron en la gravilla, de noche me arrastraron en la gravilla. Los dirigentes que estaban en ese momento, y bueno, no me hicieron caso, los del barco me echaron, los dueños. Bueno, agarré, como no me tocaba trabajar a mí, me fui para mi casa. Dicen que ahora viven en tu mirada. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que nos recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Graciela Stefanel es detenida en Montevideo por su militancia en el MLL Tupamaro en 1971 y recluida en la cárcel de mujeres Cabildo. En julio de 1971 le dan la libertad,
pero queda retenida por medidas prontas de seguridad a disposición del Poder Ejecutivo y recluida en la Carlos Neri, antigua escuela de NERS usada como cárcel. En octubre de 1971 hace uso de la opción de libertad con expulsión del país y viaja a Chile, al Chile de Allende. Allí vive y milita hasta el golpe de Estado de septiembre de 1973. Viaja entonces a Buenos Aires, donde se radica y a donde la irán a buscar para detenerla, interrogarla, desaparecerla y finalmente trasladarla clandestinamente al Uruguay, donde tras nuevos interrogatorios la fusilan el 20 de diciembre de 1974, junto con Florial García, Mirta Hernández, Héctor Brun y María de los Ángeles Corvo. Sus cuerpos aparecen fusilados en la localidad de Soca, Canelones. No hay autopsia, pero años después, cuando reducen los restos de Graciela, encuentran el proyectil de una bala alojada en su nuca. Graciela Estefanel nació en Paysandú el 7 de abril de 1940. Vivió en esta casa junto a su padre Ricardo, su madre Marta, sus hermanas Alicia y Charito. Estudió en la escuela número 2 y luego en el Liceo Departamental, donde cursó preparatorios de agronomía. Formó parte de CUDES, Centro Único de Estudiantes Sanduceros, y militó en sus filas. Participó en la ocupación del liceo en 1958 por la ley orgánica y en la ocupación de 1960 en solidaridad con la lucha del Congreso Obrero Textil. Viajó a Montevideo para seguir sus estudios en la Facultad de Agronomía. Le faltaron solo algunos exámenes para recibirse. Formó parte del MLN Tupamaro y por esa razón fue detenida y luego expulsada del país. Por la misma razón la fusilaron. El asesinato continúa impune, pero tenemos testigos, 2 sobrevivientes. El niño Amaral García, de 3 años, hijo de Floreal y Mirta, es separado de sus padres, robado y entregado bajo nombre falso a una familia argentina. Lo recuperan años después las abuelas de Plaza de Mayo. Es un niño de 3 años que recuerda y atestigua. Y Julio Abreu, que no es Tupamaro, a quien secuestran y trasladan igualmente y que es finalmente liberado en Neptunia bajo amenaza de silencio y que pena años con su verdad a cuesta hasta que puede atestiguar, contar, denunciar. Son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Nelsa Gadea nació en Paysandú el 27 de diciembre de 1943. Vivió su infancia, adolescencia y juventud en Paysandú junto a su padre Aníbal, a su madre Celia, a sus hermanos Daniel y Mela. Estudió en la Escuela de las Hermanas del Huerto y luego aquí en el Liceo Departamental, donde cursó preparatorios de abogacía. Formó parte de CUDES, Centro Único de Estudiantes Sanduceros. En 1966 se fue a Montevideo a estudiar en Facultad de Derecho. Ingresó para trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Militó en la FEU y en el Sindicato de Empleados de Obras Públicas. Fue militante del Partido Obrero Trotskista se casó con Enrique Dubra, compañero de militancia. Juntos viajaron a Chile de Allende. Allí trabajó en la construcción de viviendas populares. El 19 de diciembre de 1973 es detenida en Santiago. Continúa desaparecida. El delito se sigue cometiendo. El gobierno uruguayo no pidió cuentas por ella. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Raquel Culnev nació el 7 de enero de 1951. Vivió aquí con sus padres, Juan y Olga. Aquí en este instituto estudió y se recibió de maestra. Se casó con Mayarino, tuvieron un hijo
Gaúl. El 30 de junio de 1972 es detenida por el Batallón de Infantería número 8, procesada por pertenencia al MLNT y posteriormente está enviada al establecimiento militar de reclusión número 1 de Paso de los Toros. Es allí donde comienza a tener problemas digestivos. En principio son tratados como problemas nerviosos, sin mayor análisis ni estudios. Dilatan su atención para terminar internándola en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas en 1973. Pero los médicos militares diagnostican un cuadro nervioso y es de vuelta a la cárcel. En 1974 se agrava su estado con vómitos y adelgazamiento, pero no se modifica su diagnóstico. En 1975 es internada nuevamente de urgencia, la operan y encuentran el diagnóstico: un quiste hidrático en su hígado ya roto. 2 meses después vuelve a la cárcel y allí permanece sin control alguno. En enero de 1977, luego de 2 cólicos hepáticos, vuelve a ser operada, encontrándose otro quiste en el centro del hígado. El médico tratante del Hospital Central de las Fuerzas Armadas pide un centellograma, un análisis que debe realizarse en el Hospital de Clínicas. Su traslado es denegado. Pasa el tiempo. A 7 meses del primer pedido hay un segundo pedido, que es autorizado solo a cambio del pago por parte de la familia para el estudio. Raquel es trasladada al Hospital de Clínicas, encapuchada y esposada. A los 2 días del estudio la operan nuevamente. Raquel no sale de la operación. Muere el 11 de julio de 1977 a los 26 años. Su único pedido a las compañeras de la cárcel fue que le contaran a su hijo las razones políticas de su detención, las razones de su lucha. 20 años después, el 22 de diciembre de 1997, sus restos son traídos a Paysandú por una delegación de compañeras del magisterio, del PIT-CNT y de presas políticas. Descansan en el Panteón de Adellón de esta ciudad. El autoritarismo entonces de los 60 y de los 70 fue madurando en el movimiento obrero la convicción de actuar contundentemente frente al quiebre institucional. En esa madrugada del 27 de junio de 1973, muy temprano comenzaba la ocupación de los lugares de trabajo, dando una respuesta única en la región que distinguió al Uruguay en el mundo. Pailana fue ocupada durante 16 días. El último suenan las sirenas y la rodean miles de ciudadanos en solidaridad, cantando el himno y desafiando a los militares que los apuntaban con su armamento. Paicueros también resiste junto a Pailana. Los trabajadores de Norteña que con cánticos se acercaban, el papel de los dirigentes sindicales como el Conejo Pastorini, muy conocido por nosotros, invitando ese día a una marcha por 18 de julio cuando se levantó la huelga. Adellón, donde estamos, otro baluarte de la huelga, con actores como Neri Bianco, Varela, Escobar y Lamela, y no quiero nombrar, no quiero hacer omisiones, así que pido disculpas. Coca-Cola también estuvo ocupada, la aceitera, la banca privada y pública, el puerto de donde hemos venido hoy, la Federación de Obreros de la Lana, que pararon y ocuparon.
Y el papel también de los estudiantes, que a veces es poco conocido. El papel de los estudiantes que circulaban atendiendo las necesidades, procurando víveres para las ollas populares que se organizaron entonces. También los docentes comprometidos con la lucha sindical y los estudiantes que participaban del plenario obrero estudiantil con voz pero sin voto. El Zunca también detuvo todas las obras mientras duró la huelga. Las ollas populares, mientras tanto, daban alimento a la masa de trabajadores y también a sus familias. La fábrica famosa también fue ocupada, Ferrospay, otras fundiciones, el comercio que realizó paros por turno, el transporte que funcionó pero con restricciones, COFE que también paró. Durante la huelga hubo 2 o 3 manifestaciones. Estas tuvieron represión con gases lacrimógenos con palos y con personas detenidas. Una fue el 1 de julio, otra el 9 y el 12 al levantar la huelga. Desde Avellón se convocó a todo el pueblo a manifestarse contra la miseria y por soluciones ahora. Fue la manifestación más grande de la historia de Paysandú, cuadras y cuadras marchando por 18 de julio hasta el Liceo Departamental, donde estuvimos, y después subiendo por Leandro Gómez. Cuando uno mira las imágenes del Paysandú de entonces, y cuando pensamos todas las fuentes de trabajo, todas las fábricas, nombramos Pailana, Paicueros, Norteña, Azucarlito, hablamos de Cárnica, de Coca-Cola, de Famosa, en fin, vemos que era otro Paysandú, ¿verdad? Otro Paysandú, pero bueno, Paysandú tiene esa característica heroica de resistencia y está buscando, y yo creo que ha encontrado y sigue buscando cómo recomponer, cómo resignificar toda esa fuerza. Pienso también que la huelga general en Paysandú es también el resultado de una trama que se creó entre no solamente los trabajadores de las fábricas, sino los trabajadores de todos los comercios que generaron las fábricas, los comercios que abastecían a las fábricas. Estoy hablando desde almacenes, gomerías, tengamos en cuenta también toda la producción en el ámbito rural que abastecía de materias primas que iban a ser industrializadas en esas fábricas, los transportistas, todo lo que esa trama que se generó en Paysandú y que nos distinguió en el litoral y en el país. Y esa trama generó una conciencia colectiva, una mentalidad colectiva que también hizo que fuera diferente, que fuera resistente. Paysandú estuvo 16 días de huelga general y a partir de allí podemos decir que esa historia nos condicionó, nos preparó y nos distinguió, porque después hubo otras batallas, inclusive dentro de la misma dictadura, como el plebiscito del 80, como la lucha por el voto verde, por el voto amarillo, que la perdimos, pero que Paysandú tuvo un papel muy significativo. Digamos entonces que ese Paysandú hoy no está, pero los testimonios de sus trabajadores, de sus estudiantes, de todo el pueblo organizado, dan cuenta de una actividad y de una conciencia que es muy significativa. Para terminar, yo quisiera hacer alusión un poco a lo que pasa en el presente y los desafíos que tenemos para el presente. La vida política ha tomado un nuevo curso. La democracia es hoy diferente. Ahora nosotros veníamos caminando con unas compañeras y nos preguntábamos qué clase de democracia es la que habitamos y la que vivimos. Parecería que la ciudadanía solo cede parcialmente su soberanía al momento del acto electoral y pocas veces se moviliza y pocas veces se siente convocada, da cuenta de ello los votos, el alto porcentaje de votos en blanco, el alto porcentaje de votos anulados. Los ciudadanos están alerta,
desconfían del poder, lo que hace que el sistema representativo se haya debilitado con otras representaciones en el espacio público. Rescatar estas historias, recuperar sus memorias, puede ser un ancla y un faro para desafiar al poder, para generar masa crítica. A veces se ha dicho que la historia la escriben los ganadores. Sin embargo, hay un historiador muy prestigioso que se llama Eric Hobsbawm, que dice que la historia, los perdedores son los mejores historiadores y ellos son los que verdaderamente reescriben la historia. Podemos decir que los nuevos rostros de la democracia aún no son certeros, no los conocemos, parece que se escabullen y serán moldeados por la acción de quienes quieran y puedan asumir el desafío de los cambios que se avisoran. Muchas gracias. Bueno, en realidad fue una situación bastante complicada. O sea, hubo que aprender a vivir con esas situaciones. Había que ver los milicos paseándose y haciendo alardes de fuerza. Había que, a pesar del tiempo que había pasado, habían pasado varios años y en mi casa seguía habiendo allanamientos, por ejemplo. Siempre eran de noche, sin ninguna orden, sin nada, golpeaban y uno tenía que abrirles. Y bueno, y revisaban todo, nunca encontraban nada, porque en realidad vivíamos mi hermana y yo y una tía abuela, o sea, no había otra explicación, nunca iban a encontrar nada, pero sin embargo, cada tanto ellos iban, hacían toda esa demostración de fuerza en la calle, o sea, todos los vecinos veían o sea, era como demostrar, hacernos sentir realmente mal y el poder que ellos tenían de poder desarticular todo lo que vos pudieras tener previsto ese día, por ejemplo. O sea, era un imprevisto que te marcaba la noche, porque todavía eran de noche. Entonces, era como que te sentías invadida sin ninguna justificación, porque nosotros sabíamos que eso no tenía sentido lo que estaban haciendo, no tenían el derecho, pero sin embargo lo usaban. Y bueno, y después, claro, uno en el barrio, digamos, también quedaba como estigmatizado porque se comentaba, uno salía, miraba por la ventana y ya veía que había en la esquina había un tipo raro, ya te dabas cuenta que era un tira, que te estaba controlando. Eso era a diario, a pesar de que ya habían pasado 4 o 5 años de que mis padres estaban detenidos, seguíamos todavía con ese régimen de esas cosas que eran como injustas, yo las consideraba totalmente injustas. Bueno, y después sufrí también situaciones jodidas en el liceo, por ejemplo, de que una compañera me dijera, anda, vos callate, que tus padres son tupamaros. Sí, le dije yo, y a mucha honra. En ese momento fue lo que me salió, pero después me quería morir. O sea, son cosas que te marcan. Después algunas profesoras también, un día que me preguntó por qué no viniste, y yo le tuve que decir porque fui a Paso de los Toros a visitar a mi madre, y me siguió preguntando, y bueno, al final terminé llorando en la clase. O sea, situaciones complicadas. Después también, por ejemplo, que fuera un jeep de los milicos a buscarte para que fuera al batallón. Ahí, por suerte, una de las veces una cripta del liceo se ofreció para acompañarme, para que yo no tuviera que salir del liceo en un jeep cargado de milicos con armas largas. Y bueno, hoy fuimos caminando hasta el batallón, hasta ahí me llevó ella, o sea, esas cosas que uno no se olvida. Había de todo, pero claro, también había mucho miedo. Y claro, la edad también influía, nosotros éramos menores, pero no lo tenían en cuenta. En ese caso no lo tenían en cuenta. Una vez que fuimos, por ejemplo, a consultar a un abogado a ver qué podíamos hacer, me dice, no, pero ¿y ustedes son Cabillón Arruti? Ustedes son portadoras de apellido, no pueden hacer nada. O sea, uno se sentía totalmente desamparado, pero había que seguir, había que ir a visitar, cada visita había que ir a visitar por un lado a un penal a visitar a mi padre, por otro lado a otro penal a visitar a mi madre, diferentes días,
O sea, había que tener la disposición de la plata para poder comprar las cosas. Contábamos con nuestros tíos que nos ayudaban para poder armar un paquete para poder llevarles, porque era la forma en que tenían de poder sobrellevar la situación que estaban viviendo. Y bueno, sí, fue una etapa muy complicada por eso, porque uno se sentía como que no tenía ningún derecho, a pesar de no haber hecho nada, porque éramos niñas, éramos jovencitas. Fíjate que hace un montón de años atrás era diferente el tener 13, 15 años, no era como ahora. Éramos unas niñas realmente para ese momento, para vivir esas situaciones, totalmente sin preparación alguna. O sea, eso fue de un día para el otro, entonces complica. Se vivieron situaciones jodidas. Sin duda quedaron un montón de cosas, de traumas, de cosas metidas adentro de uno, porque, o sea, yo pasé como 30 y pico de años sin poder hablar de todo esto, hasta que me casé, que tuve mis hijas y pude empezar a contarles, a ver cómo había sido la cosa y a poder hablar, y ahí uno se da cuenta de la situación horrible que pasaron también mis padres, mi madre, desesperada por lo que el día que nos detuvieron, yo estaba con ella y me llevaron encapuchada. O sea, realmente ella estaba desesperada preguntando dónde estaba yo. O sea, son cosas que marcan y que quedan, sin duda, dejan huella. Por eso esto de la memoria es imprescindible, revivirlo, hablar de ese tema, porque es la forma de que los jóvenes, que la gente, las nuevas generaciones sepan esto que se vivió en Uruguay, y realmente no queremos esto nunca más. Creo que la forma es recuperando la memoria, hablando de estos temas, tratando de que todos sepan cómo fue, por qué, y sobre todo eso, ¿no? La parte de la gente, de los jóvenes, de los niños, que en realidad nunca fuimos reconocidos como víctimas, pero en realidad fuimos víctimas del terrorismo de Estado. Hubo muchos niños, muchos jóvenes que fuimos revictimizados, incluso en las visitas nos hacían de todo, las revisaciones, dependería de cada penal y qué milico te agarrara en ese momento, pero no era fácil. Había que soportar eso también. Entonces una de las cosas pendientes que tenemos es esa, que el gobierno, que la institución de derechos humanos ha luchado para que nosotros reconocernos como víctimas del terrorismo de Estado. Por lo menos para que nos brinden una parte en salud, en poder tener una atención primaria de salud, mirando con vistas de esa situación por la que pasamos. Realmente todavía me cuesta hablar de estos temas y bueno, pero lo creo muy necesario. Por eso reafirmo el nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictadura en Uruguay. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictadura en Uruguay. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictadura en Uruguay.